cuerpo será transformado al ejercer la simple compasión del alma por todos los seres vivos. Lleva Karuña Villacán por Sri Chitambaram Ramalingam Arutperunjoti Vayalar Swamigal. ¿Qué es la manifestación natural de Dios? Aquellos a quienes se les dio el regalo del nacimiento humano en este planeta deben reconocer y aprovechar la oportunidad de beneficiar a sus almas desde su nacimiento mientras aún sea posible. Obtener la bienaventuranza absoluta natural de Dios, quien por su poder de gracia ha hecho que todos los universos, todos los mundos, todas las cosas, todos los seres vivos, todas las formas de vivir y todos los usos se manifiesten y existan e iluminen, es lo que se entiende por el beneficio para el alma. Este beneficio para el alma es vivir siempre una gran vida única, en todos los lugares y en todas las formas sin ningún tipo de obstáculo. Es importante entender que la única forma de alcanzar esa hermosa existencia, en la que se vive sin lucha y se alcanza la bienaventuranza natural, es a través del don de la gracia, que es la manifestación natural de Dios. ¿Cómo lograr la manifestación natural de Dios? Para aprender cómo lograr la manifestación natural de Dios, la gracia. Es importante comprender que la única forma de recibir la gracia de Dios es vivir una vida compasiva hacia todos los seres vivos y que no hay otra forma de recibirla, aunque sea una pequeña cantidad. ¿Cómo es que la única manera de adquirir la gracia de Dios es vivir una vida compasiva hacia todos los seres vivos y no por cualquier otro medio? La compasión es la manifestación natural de la empatía de los seres vivos o de sus almas, mientras que la gracia es la misericordia de Dios. De ello se deduce que podemos obtener misericordia a través de la simpatía y el resultado en la manifestación. La gracia solo se puede lograr mostrando compasión por otros seres vivos y nada más, según la experiencia. Por lo tanto, no se puede alcanzar de ninguna otra manera. Debe quedar claro que esto no está respaldado por ninguna otra evidencia. Dado que tener compasión por todas las cosas es la única manera de alcanzar la gracia, se deduce que el camino del conocimiento y la virtud implica vivir una vida compasiva hacia todos los seres. Por otro lado, el camino de la ignorancia o los vicios implica vivir una vida carente de simpatía por los seres vivos. Todas las cosas buenas existirán debido al poder de ayuda que surge cuando surge la compasión por los seres vivos. Por el contrario, cuando la compasión por los seres vivos se desvanece, el conocimiento y el amor también se desvanecen instantáneamente. Como resultado, el poder de ayuda también se desvanece, y cuando se desvanece, todos los males saldrán a la superficie. De ello se deduce que la virtud no es más que tener compasión por los seres vivos, mientras que los vicios no son tener compasión por los seres vivos. ¿Qué es una bienaventuranza divina? La iluminación que resulta de vivir una vida de compasión por los seres vivos es la iluminación de Dios. Y la bienaventuranza que resulta de vivir una vida de compasión por los seres vivos es la bienaventuranza divina. Los liberados mientras aún viven son solo aquellos que han alcanzado su meta. Habiendo visto y disfrutado esta manifestación y bienaventuranza durante mucho tiempo y así se cumplen,
y solo entonces conocerán a Dios por conocimiento y se convertirán en Dios mismo. Pero, ¿qué significa exactamente vivir una vida compasiva para todas las criaturas? Por las almas de los seres vivos que se derriten con otros seres vivos, uno debe vivir, adorando a Dios. ¿Cuándo comenzará a derretirse la compasión del alma por otros seres? Presenciar o aprender sobre el dolor de los seres vivos debido al hambre, la sed, la enfermedad, el deseo, la pobreza. El miedo o el sufrimiento asociado con ser asesinado hará que el alma se derrita. ¿Cuál es el derecho de una persona a sentir compasión por otros seres vivos? 1. Todos los seres vivos son hermanos con los mismos derechos porque todos fueron creados por el Dios Todopoderoso como parte integral de la verdad natural. El antiguo derecho espiritual es el derretimiento del alma que ocurre cuando un hermano ve a otro sufrir o anticipa que sufrirá a causa de algún peligro y el primero reconoce al segundo como su hermano. No hay derecho fraterno para algunas personas porque su ojo llamado conocimiento espiritual se ha vuelto muy oscuro debido a la tuberculosis llamada nesciencia, además, la mente, etc. Que son las gafas que sirven como ojos auxiliares para ser de ayuda, se habían vuelto gruesas y habían perdido su brillo bloqueando la luz para pasar a través de ellas. Como resultado, son incapaces de ver y reconocer el sufrimiento de los demás. Debe quedar claro que a pesar de la existencia del derecho fraterno, la compasión por los seres vivos no se desarrolló. Esto nos enseña que las personas con compasión por otros seres vivos poseen una visión o percepción espiritual iluminada. ¿Cómo explicas los dolores de vivir los seres vivos con la experiencia del alma? Los dolores de los seres vivos provocados por el hambre, la sed, el miedo, etc. Son experiencias de los órganos funcionales, indriyam, órganos sensoriales e instrumentos internos sutiles, karanam, no son experiencias del alma. Por lo tanto, tener compasión por los seres vivos no tiene ventajas. Los órganos sensoriales y los órganos que trabajan en este cuerpo físico son simplemente herramientas que son inconscientes y sin vida, separadas de la fuerza vital, que es el alma. Y la manifestación natural de Dios, que es el conocimiento del conocimiento. Como resultado, las cosas inanimadas no son conscientes del placer y el sufrimiento. No se podía afirmar que el pensamiento había sido alegre o deprimido. El cuerpo es una pequeña casa creada por Dios con instrumentos internos sutiles. Los órganos sensoriales y órganos de trabajo como la mente, etc., para que viva la fuerza vital o el alma, al igual que construimos una casa con tierra roja para una vida corporal. El habitante no siente la casa, solo sienten placer y miseria. Además, los únicos ojos que pueden llorar son aquellos cuya visión se ha visto afectada por la tuberculosis y mira a través de ojos auxiliares conocidos como gafas cuando son testigos de la miseria. Solo el alma puede experimentar placer y miseria. Los dispositivos como la mente, los órganos sensoriales, etc., que actúan como gafas para la visión espiritual, son incapaces de hacerlo. 。  . 。 。 。 . 「」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 。 . 」 。 . 」 。 . 」
¿Cómo explicas las acciones de la mente hacia los sentidos? La mente se deleita cuando algo bueno le sucede a un ser vivo. La mente se relaja cuando ocurre algo malo. ¿Está claro que la mente puede sentir placer y dolor? ¿No es cierto? No. La felicidad o infelicidad del alma como resultado del placer y el dolor que experimenta se refleja a través de los sutiles instrumentos internos, sentidos y órganos de trabajo como la mente, etc. El estado de felicidad es visible afuera. Al igual que la condición saludable o cansada del cuerpo de una persona que vive en una casa de cristal se ve a través del cristal y la condición fresca o cansada de los ojos se ve a través de las gafas que se usan en ellos. Por lo tanto, el placer y el dolor son sensaciones que solo el alma puede tener. Los órganos sensoriales, los órganos de trabajo y los instrumentos internos sutiles son simplemente herramientas que el alma usa para experimentar y apreciar el placer y la miseria. ¿Por qué tantas de las criaturas vivientes de Dios sufren tanto de sed, hambre, terror, etc.? De acuerdo con el amable decreto de Dios, estos seres vivientes en el cuerpo anterior sufrían mucho de hambre, sed, terror y otras condiciones, ya que no les gustaba vivir con compasión hacia todos los seres vivos y habían elegido el camino de los vicios porque eran duros de corazón. ¿Los seres vivos alguna vez poseyeron cuerpos físicos? ¿Cómo? Así es como sabemos que hubo un ocupante anterior. Es de conocimiento común que un hombre de familia que se muda a una casa para criar una familia y paga el alquiler debe haber criado previamente a una familia y pagado el alquiler en otra casa. De lo contrario, no habría podido hacerlo. Si hay problemas en la casa actual, alquilará una casa diferente. Del mismo modo, debe quedar claro para todos que una criatura viviente que ha entrado en este cuerpo pagando comida como renta debe haber vivido previamente en otro cuerpo y haber pagado el mismo tipo de renta para que haya existido, y que si surge algún problema en este cuerpo también, ocupará otro cuerpo. En consecuencia, los seres vivos tienen cuerpos ahora y tendrán cuerpos en el futuro también. Los actos pecaminosos que los seres vivos hicieron en sus cuerpos anteriores continuarán en este cuerpo también. Se explica de la siguiente manera. Si un hombre de familia ignoró las instrucciones del dueño de la casa y entretuvo a las personas con mala reputación en el hogar donde residía, esas personas negativas de reputación aún lo seguirán a su nuevo hogar y le harán compañía incluso después de que desocupe el anterior. De esta manera, si un ser viviente hubiera desobedecido voluntariamente los mandamientos de Dios en el cuerpo que había ocupado previamente, esos pecados continuarían acompañándolo a este cuerpo también. ¿Cómo obra la compasión de Dios contra los transgresores? ¿No será contra la ley omnimisericordiosa de Dios tener compasión de esos seres vivientes y proporcionarles comida, refugio y otras necesidades para aliviar su sufrimiento? Si es la ordenanza omnimisericordiosa de Dios hacer que aquellos seres vivientes que en sus nacimientos anteriores habían abandonado el camino de mostrar compasión a los seres vivos y habían seguido el camino pecaminoso, sufre de hambre, sed, miedo, etc. No, el rey alimenta incluso a los peores criminales en la cárcel,
que han desobedecido su ley y orden, a través de sus sirvientes. Del mismo modo, Dios alimenta a los pecadores en el infierno, vendados de varias maneras, que han quebrantado completamente sus mandamientos, por sus deidades subordinadas. Los rebeldes ordinarios que han desobedecido al rey son despedidos de sus trabajos y exiliados de su patria en un esfuerzo por inculcarles la buena moral. Como han perdido sus trabajos y otros lujos como la buena comida, vagan por el campo en busca de comida y sufren. Sin embargo, las personas de buen corazón a menudo acudirán en su ayuda cuando se les vea. ¿Cómo explicas el aprecio de Dios por las personas compasivas y las personas sin compasión? El monarca se complace y elogia a los dadores como admirables y amables hombres de familia cuando se entera o es testigo de esto. De esta manera, Dios usa su poder omnipotente para quitar todos los lujosos placeres terrenales que deberían haber sido disfrutados por seres que habían desobedecido su mandato y cometido crímenes ordinarios. Para hacerlos más sensibles, Dios también los saca de sus cuerpos actuales y los encarna en otros nuevos. Los seres están desprovistos de comida decente y sufren mientras se mueven de un lugar a otro en busca de ella porque han perdido todas sus comodidades materiales y placeres mundanos. Dios solo estará complacido, declarándolos bondadosos, y los bendecirá para que prosperen más y más. Él no se pondrá furioso si las personas misericordiosas, al ver su sufrimiento, proveen para ellos. Por lo tanto, debe quedar claro para todos que la ley omnibenevolente de Dios aplaude a los seres que tienen compasión por otros seres. La disciplina mundana es posible gracias a esta compasión por todos los seres vivos. Así es como se explica. Sin compasión por otros seres vivos, el conocimiento y el amor no se manifestarán. La visión adecuada, la unidad y el impulso para ayudar a los demás no se desarrollarán en ausencia de estos elementos. Y la disciplina de los seres vivos más débiles se verá frustrada por la enemistad de los seres vivos más fuertes. Incluso la disciplina de los seres vivos más poderosos eventualmente se vuelve perezosa y malcriada, cuando uno está lleno de arrogancia. Su comportamiento será alterado y destruido por el de los demás. La disciplina mundana está completamente ausente en la naturaleza, donde viven criaturas sin empatía como tigres y leones. Así, no habrá ninguna disciplina mundana si no hay personas compasivas para empezar. Debido a la compasión por todos los seres vivos, incluso la disciplina divina existe, pero sin ella, no existiría. La gracia no puede florecer sin compasión por todos los seres vivos. Sin gracia, el estado divino no puede ser realizado. Sin ella, nadie puede experimentar la alegría de la redención. Sin ella, la disciplina celestial no existirá en absoluto. ¿Cómo explicas las acciones de las personas sin compasión? Dado que el camino de la compasión no se sigue ampliamente, los seres seguidores de vicios simplemente proliferan. Y los estilos de vida aborrecibles continúan gobernando en todas partes. Esto es lo que ocurre. Las personas de corazón duro que no mostraron compasión por los seres de acuerdo con sus acciones de corazón duro han nacido como animales salvajes como tigres, osos, leones, elefantes, yali, cabras.
cerdos, perros y gatos, así como criaturas venenosas como serpientes y escorpiones, criaturas más bien viciosas como cocodrilos y tiburones, y como plantas impuras, como la estricnina. Entendiendo que la compasión por los demás es la manifestación natural del alma, debe tenerse en cuenta que aquellos seres que carecen de esta manifestación natural no experimentarán la manifestación de Dios tanto dentro como fuera de ellos. La compasión por los demás no solo es una herramienta crucial para recibir la gracia de Dios, sino que también es una manifestación parcial de esa gracia. ¿Cómo explicas los objetivos de las personas compasivas? El siguiente es el objetivo principal de tener compasión hacia otros seres vivos. Solo los cuerpos hechos de elementos son los lugares adecuados para que las almas se conviertan en seres y evolucionen. De lo contrario, la manifestación espiritual estará oculta. La nesciencia gobernará, y eso mismo será la causa del problema. Todas las almas son un componente esencial de la verdad natural, son el lugar integral que le corresponde a la gracia, que es la manifestación de la naturaleza para expresarse como el conocimiento del conocimiento. A los seres se les da suficiente habilidad y libertad por la gracia de Dios para tratar con la mayor precaución de evitar esos peligros con su intelecto. Ayudados por sus sutiles instrumentos internos y órganos sensoriales y órganos de trabajo. Como el elemento primordial, también conocido como maya. Delirio, es la causa principal de los cuerpos formados por los elementos. Los peligros pueden ocurrir con frecuencia a los cuerpos. Con la ayuda de esa libertad, todos los seres deben tratar de obtener beneficio espiritual eliminando los peligros planteados por el hambre, la sed, la enfermedad, el deseo, la pobreza, el miedo y el dolor asociado con ser asesinado. Sin embargo, para aquellos seres que no pueden hacerlo debido al destino o negligencia, los seres que tienen la libertad necesaria para hacerlo deben hacerlo por compasión. Cuando se alivian otros sufrimientos, la compasión mostrada es la repetición del grado inferior de compasión, que conducirá a solo una pequeña cantidad de placer mundano. Sin embargo, la compasión mostrada al aliviar el sufrimiento causado por el hambre y el sufrimiento causado cuando se mata se llama el grado superior de compasión, por lo tanto, el placer mundano será posible. Explicar los tipos de compasión en términos de hambre y enfermedad. Dios ha ordenado en las escrituras védicas que a las personas que han engañado a otras criaturas al no reducir los riesgos que enfrentan a pesar de tener la libertad y el intelecto para hacerlo no se les concederá la libertad de disfrutar de los placeres de este mundo y la felicidad de la emancipación. Tampoco tendrán la libertad de participar en los lujos mundanos que disfrutan actualmente. Aquellos que tienen el intelecto y la libertad para ayudar a aquellos que carecen de esas cualidades y deben enfrentar la amenaza de hambre y la amenaza de muerte debido al descuido o al destino. Deben hacerlo por compasión y sin engañarlos. Debe quedar claro que este es el objetivo principal de mostrar compasión por otros seres. 5. Por lo tanto, hay dos tipos de compasión en el camino de ofrecer compasión a los seres. La forma inferior de compasión y el tipo superior de compasión. De estos,
Prevenir el hambre y proteger a las personas de ser asesinadas se considera la forma más elevada de compasión, por lo que se le da peso o reconocimiento especial. Además, las personas que son lo suficientemente amables como para aliviar el hambre en los necesitados no se abstendrán de proporcionarles agua para saciar su sed. No hay trabajo involucrado en dar agua. Lagos, estanques, canales, etc. Todos contienen agua. El hambre resultará en daños irreversibles al cuerpo, sin embargo. La sed solo representará una pequeña amenaza que puede remediarse fácilmente sin hacer mucho daño al cuerpo. Aquellos que tienen la compasión para poner fin al dolor relacionado con el hambre sin duda también tienen la compasión para poner fin a la miseria relacionada con la enfermedad. Las enfermedades aumentan a medida que empeora el hambre. La mejor manera de curar dolencias es con una dieta saludable. A pesar de que se utilizan varios medicamentos para tratar dolencias, una dieta saludable es crucial para la nutrición del cuerpo. Un cuerpo puede sobrevivir durante mucho tiempo con una enfermedad, pero no puede sobrevivir ni siquiera un día sin comida. Aquellos que son lo suficientemente compasivos como para alimentar a los hambrientos sin duda serán lo suficientemente compasivos como para poner fin al sufrimiento provocado por el deseo. La gente querría comida solo si estuviera realmente hambrienta. El cuerpo puede ser sostenido por un deseo durante muchos días, pero no puede ser sostenido por un hambre ni siquiera por un solo día. Aquellos que han llenado su hambre comiendo cuando está disponible pueden satisfacer su deseo con un mínimo esfuerzo, o pueden calmarse. Aquellos con suficiente compasión para proporcionar alimentos a los hambrientos sin duda tendrían suficiente compasión para aliviar su propia pobreza y la de aquellos que carecen de la libertad para hacerlo. No hay forma de pobreza peor que el dolor relacionado con el hambre. Después de unos días, la pobreza puede ser superada. El hambre, sin embargo, no puede ser. El cuerpo puede sobrevivir en la pobreza, pero no en el hambre. Aquellos que son lo suficientemente comprensivos como para aliviar el hambre sin duda serán lo suficientemente comprensivos como para aliviar el terror. Por lo tanto, el objetivo principal de tener compasión por otras criaturas es disminuir su sufrimiento por el hambre y su dolor por ser ejecutados. Aunque eliminar el sufrimiento provocado por el hambre y el sufrimiento de ser asesinado es el objetivo básico de la compasión, hacerlo se enfatiza con frecuencia aquí por las siguientes razones. Cuando uno se entera de que un ser está a punto de ser asesinado, actúa compasivamente para evitar que el ser muera de hambre, y si el ser sufre mientras es asesinado de otra manera, sin duda actuará con compasión para evitar que tenga miedo. Las personas que no alivian el sufrimiento cuando alguien es asesinado no tendrán la compasión para aliviar incluso la miseria relacionada con el hambre. El sufrimiento experimentado cuando se mata se tiene en cuenta y con frecuencia se subraya como incluido en el sufrimiento debido al hambre. Si bien la matanza debida al hambre no puede aliviarse con otra cosa que no sea la comida, la matanza debida a la enemistad, etc., puede evitarse por cualquier medio.
Explicar los tipos adicionales de compasión en términos de hambre y otros sufrimientos, además, cuando se ven superados por los sentimientos de hambre. Las personas olvidan todos los demás sufrimientos, incluyendo la sed, la enfermedad, el deseo, la pobreza y el miedo, y van en busca de comida. Incluso un asesino que ha sido condenado a muerte por el rey olvida su temor y problemas cuando siente hambre e intenta satisfacer su hambre. Cuando el médico les ha dicho a las personas hambrientas, enfermas y ancianas que morirán tratando de satisfacer su hambre en lugar de pensar en sus problemas. Aquel que ha elegido proveer alimento para el hambre por compasión nunca aceptará que los seres sean obligados a sufrir y ser asesinados de cualquier otra manera. Esto debe ser reconocido. El estrés se proporciona con frecuencia para disminuir el sufrimiento causado por los dolores del hambre. Si es cierto que el hambre causa daño a todos los seres, incluidos los humanos, los animales y las aves, es importante comprender y aliviar su hambre. Sin embargo, si uno intenta hacerlo, será imposible satisfacer el hambre de las 7 categorías de seres que Dios creó, incluyendo seres divinos o celestiales, humanos, animales, aves, reptiles y plantas. Los habitantes del infierno están en otros lugares fuera de nuestro alcance donde no podemos apaciguar su hambre y su hambre es apaciguada por las autoridades castigadoras. Por lo que debemos simpatizar con los seres divinos, pensando que ellos también sufrirían cuando tuvieran hambre. Los seres celestiales tienen más libertad que los humanos que tienen suficiente capacidad para aliviar su hambre por sus propios esfuerzos, por lo que otros no necesitan preocuparse por su hambre. Para calmar su hambre, el hombre debe regar las especies de plantas que ha trabajado para desarrollar para que sean beneficiosas para su supervivencia en medio de las plantas como árboles y hierba que no tienen ni siquiera un poco de independencia. No es necesario considerar las otras especies de plantas ya que están vivas porque son alimentadas por la regla omnibenevolente. No es nuestra libertad alimentarlos a pesar de nuestra conciencia de su hambre, es la libertad de Dios. Explicar la compasión en términos de hambre y sufrimiento animal. Los animales que se arrastran en la tierra y en el agua, incluyendo reptiles, aves y animales, tienen alimento provisto para ellos por la ley omnibenevolente de acuerdo con sus destinos. Conocer el tipo correcto de alimento para cada especie pertenece a Dios, no a nosotros. Sin embargo, entre esas especies, las vacas, bueyes, búfalos, cabras y caballos que se crían deben recibir una consideración especial porque también sufrirían de falta de alimentos. Las pérdidas y sufrimientos causados por el hambre son entendidos por la intuición, o la inteligencia del alma, a través de la capacidad del instrumento interno, como la mente, y a través de los órganos sensoriales, como el ojo, etc. Las pérdidas y sufrimientos causados por el hambre son entendidos por la intuición, o la inteligencia del alma, a través de la capacidad del instrumento interno, como la mente, y a través de los órganos sensoriales, como el ojo, etc. Esta comprensión es como ambas. El alimento provisto por la ley de gracia omnipotente de acuerdo con su destino solo no es suficiente para las almas.
La libertad del alma para ganar a través del esfuerzo es dada a los humanos a gran escala por la gracia de Dios. Está ordenado por la ley de gracia omnipotente que siempre fluye que los seres humanos no deben obtener comida debido al destino y deben sufrir hambre. Para aliviar que el hambre debe esperarse ayuda mutua unos de otros, la otra persona debe dar comida por simpatía y generosidad. ¿Cuál es el propósito de obtener este cuerpo humano? El cuerpo humano no puede obtenerse tan fácilmente como los cuerpos de otros seres, en el cuerpo humano. La manifestación del alma y la manifestación de la gracia se expresan en gran medida. No está claro si se puede obtener otro cuerpo humano si éste desaparece. Este cuerpo humano ha sido obtenido solo para alcanzar la bienaventuranza eterna. Por lo tanto, solo los humanos están obligados a adherirse firmemente a la ley de proporcionar compasión a los seres vivos al satisfacer sus necesidades. Esto se debe a que Dios lo ha ordenado. Explicar la ley de gracia omnipotente y los seres sobrehumanos. ¿Cómo es que, mientras que el alimento provisto por la ley omnigraciosa solo de acuerdo con su destino es suficiente para seres como animales, pájaros, etc., solo para los humanos? Los alimentos obtenidos por sus propios esfuerzos también son necesarios, además de los alimentos proporcionados por la ley omnigraciosa de acuerdo con su destino. ¿Por qué? Esto se debe a que Dios ordenó que los humanos superaran los efectos de sus karmas anteriores consumiendo los alimentos disponibles por la ley de gracia omnipotente de acuerdo con su destino, fortaleciendo sus cuerpos con órganos internos y adoptando el camino virtuoso de la práctica. Como resultado, es importante entender que el alimento provisto de acuerdo con su destino les permitirá experimentar el gozo de las habilidades sobrehumanas y la salvación. Los cuerpos de seres como animales, aves, reptiles y plantas son los cuerpos ordenados como castigo. Como resultado, se les proporcionará comida de acuerdo con su destino sin interrupción por el poder de gracia omnipotente, eliminando la necesidad de que trabajen por su comida. Sin embargo, primero se dejó claro que tener compasión por otros seres es un rasgo compartido por todos los seres porque, siguiendo el camino de la compasión hacia todos los seres vivos, especialmente todos los seres humanos, su sufrimiento por el hambre en general debe ser aliviado y la alegría de la satisfacción debe ser fomentada en ellos. Si un ser está a punto de ser asesinado por un método como el del hambre, debe evitarse tanto como sea posible, y se le debe dar vida, debe ser feliz. Si los seres sufren debido a otras razones como la enfermedad, el miedo, etc., el camino de la compasión hacia ellos debe continuar. Debido a que todas estas expresiones de compasión están dirigidas únicamente a los seres, Dios ha ordenado que uno debe tener compasión por toda vida. Esto incluye seres salvajes y feroces, que nunca deben sufrir porque los matamos, pero que pueden sufrir un poco por miedo. Si algunas de las criaturas que los humanos han pagado para ayudarlos a vivir y ayudarlos a mantenerse a sí mismos comen tamásicos o alimentos de naturaleza malvada, ¿puede satisfacerse su hambre dándoles tal comida?
La justificación es que matar a un ser para satisfacer el hambre de otro ser con carne está completamente en contra de la voluntad de Dios y va en contra de sus enseñanzas sobre la compasión por los seres vivos. Todos los seres vivos son parte de la verdad natural y sirven como escenario para la manifestación de la gracia, que es la manifestación natural de Dios. Matar a un ser para satisfacer el hambre de otro ser está totalmente en contra del principio de mostrar compasión a todos los seres vivientes, porque cuando la manifestación natural de Dios se oscurece, la naturaleza de la vida no estará presente. La manifestación natural de Dios y la manifestación natural de la vida no entran en conflicto entre sí porque ambas se revelan en cada persona. Podemos asumir que el éxtasis experimentado por animales como tigres y leones después de matar y devorar a otro ser y satisfacer su hambre con comida tamásica, comida de naturaleza malvada u oscura, representa una parte de la manifestación natural de Dios y la manifestación natural de la vida en su totalidad. No. 1. Tamásico o de naturaleza oscura de la manifestación natural de Dios, que es la realidad perfecta, y la manifestación natural del alma es una fracción de la realidad perfecta. Así como la oscuridad no puede mostrar luz. 2. Este tipo de alimento se conoce como alimento tamásico ya que se obtiene a través de males de tortura, que prohíben que la manifestación de Dios se manifieste. 3. Cuando se ingiere este alimento, se produce esta manifestación de alegría, que es la satisfacción dichosa. 4. Es importante darse cuenta de que esta es la manifestación externa de la ilusión sin fin creada por el Vasu, o las almas estúpidas limitadas por sus propios instrumentos internos. ¿Cómo es, Vasu, el alma estúpida conocida? 6. Es importante entender que el término Vasu, o el alma ignorante, o pseudo-alma, se refiere al alma que ha perdido su sabiduría como resultado de la triple conexión de impurezas, a saber, el egoísmo, la ilusión y las consecuencias de sus acciones pasadas. 7. El Vasu, o alma ignorante, se manifiesta de esta manera. 8. De manera similar, aunque los instrumentos internos ilusorios impuros y la naturaleza tamásica, o ignorante, son de naturaleza oscura, también se iluminan con la refulgencia del Ser Superior, Dios que es el velo. 9. El brillo de la luz del sol aparece en la oscuridad de las nubes que velan el sol, de modo que incluso esa oscuridad se manifiesta en lugar de que la oscuridad se ilumine. 10. Esto debería llevarnos a concluir que la manifestación provocada por el alimento tamásico solo manifiesta los instrumentos internos impuros velados por la ilusión. Pero si se piensa que las plantas como los árboles, la hierba, el arroz y otra vegetación tienen vida, no son alimentos tamásicos si les causamos dolor y los comemos. Y el deleite que producen es la alegría de la mente impura y los instrumentos internos. La respuesta es sí. Los seres vivos también incluyen plantas como árboles, hierba, arroz, etc. De hecho, es algo tamásico si el dolor se les inflige y se comen como alimento. Consumir esa comida también resulta en disfrute, pero es solo la felicidad de los instrumentos internos inmundos. Pero esto no es cierto.
Las semillas donde aparecen sus vidas son inertes, al igual que las otras semillas, y podemos sembrar las semillas nosotros mismos y darles vida sin quitarles la vida. Los seres como el árbol, la hierba, el arrozal, etc., tienen un solo conocimiento sensorial, el de ser tocado solamente. 6. No consumimos los principales planta principal, con vida. Cuando quitamos verduras, frutas, etc., están muertas cuando las tomamos. 7. Solo consumimos las semillas, verduras, frutas, flores, tubérculos y hojas que son inertes y que han aparecido en las vegetaciones vivas. 8. No habrá ningún dolor, al igual que cortarse las uñas y el cabello y la liberación de semen no. 9. Además, las vegetaciones no tienen ningún mecanismo interno como mentes o cuerpos que siempre están trabajando, por lo que no se puede argumentar que matar la vida tampoco causa dolor. 10. Por lo tanto, no va en contra del principio de tratar a los seres vivos con compasión. 11. También debe tenerse en cuenta que la felicidad que resulta de comer tales alimentos solo representa la manifestación de Dios junto con la manifestación de la vida. Si las semillas tuvieran vida, crecerían incluso antes de ser colocadas en el suelo. Sin embargo, ciertas semillas no crecen incluso después de ser sembradas en el suelo. Se cree que estas semillas son una materia inerte que permite que la vida entre en ellas en una etapa posterior. Además, la semilla es la razón. Incluso los bebés pequeños son conscientes de que esta causa afecta únicamente la apariencia física del cuerpo. Mientras que la vida es inmortal, el cuerpo no lo es. Solo el cuerpo mortal requiere una causa, la existencia eterna no se ve afectada por ella. Por lo tanto, debe quedar claro que las semillas no son más que sustancias inertes. ¿Cómo entra el alma en el cuerpo si ese es el caso? Funciona así. De acuerdo con la ley de gracia omnipotente, si las semillas se siembran en el suelo y se riegan, las almas pasarán a través del agua en cuerpos del tamaño de un átomo, entrarán en el suelo, se mezclarán con la energía de procesamiento del suelo y luego entrarán en las semillas. Esto debe llevarse a cabo. Si los brotes no deben eliminarse en absoluto, ¿cómo se puede argumentar que las semillas, verduras, hojas, etc., son comestibles? El alma por la cual el agua entra en el suelo después de que la semilla se hunde en él se combina con la energía de procesamiento de la tierra y entra en los brotes de semillas. Como resultado, los brotes no son sustancias inertes como semillas, verduras, etc. Por lo tanto, es correcto decir que los brotes no deben eliminarse. Si se plantea la pregunta, aunque comer semillas, verduras, frutas, etc., no implique la muerte de ningún ser vivo, ¿no son estos alimentos impuros como las uñas, el cabello, el semen, etc.? La respuesta correcta es que no hay impureza en ellos porque ni la energía vital ni el desarrollo de los sentidos existen en ellos. Por lo tanto, consumir semillas, verduras, frutas, hojas de árboles, hierba, arroz, etc., no está en conflicto con tener compasión por otros seres.
¿Cuál es el papel de los alimentos no vegetarianos para animales y humanos? Si uno está interesado en saber si la comida no vegetariana, como la carne, es la dieta aprobada para criaturas salvajes como tigres, etc., no es el alimento prescrito para esas personas, acaban de adoptarlo como un hábito hereditario. Por lo tanto, es posible mantenerse alejado de esa comida y obligarlos a comer comida vegetariana que sea sátvica o pura. Un buen hombre evita que el gato y el perro que criaron se alejen y consuman comida impura y les enseña desde una edad temprana a formar el hábito de hacerlo. Ellos también sobreviven únicamente de ese alimento. Dado que nadie ha enseñado a criaturas salvajes como tigres, leones y otros a comer solo alimentos puros, solo lo hacen por costumbre. Explique el término bienaventuranza y sus tipos. La bienaventuranza obtenida al adherirse a esta práctica de mostrar compasión a los seres vivos es de dos tipos, a saber, la clase inferior de bienaventuranza perteneciente a este mundo y la clase superior de bienaventuranza o la bienaventuranza divina. El grado inferior de compasión se refiere a la alegría que surge de aliviar los sufrimientos del deseo y así sucesivamente. Cabe señalar que estos son algunos de los placeres de este mundo. Son, cuando se muestra compasión a los seres que sufren de falta de ropa. B. Falta de un lugar para vivir. C. Falta de tierras para cultivar. D. Falta de mujer, una esposa para el coito. Y E. Falta de dinero u otra ayuda similar para hacer. ¡4! Cuando se da ropa para vestir, se da un lugar para vivir, se da tierra, se da a una mujer para el coito, y se da dinero o ayudas similares para cumplir sus deseos. La dicha que se manifiesta en los rostros de aquellos que han recibido se manifiesta en los rostros de aquellos que han dado. 5. La bienaventuranza aparece parcialmente en los instrumentos adecuados de Dios y plenamente en los instrumentos adecuados del ser, como se ha visto anteriormente. 6. Si una persona descubre que la ropa que usa es de calidad inferior, mientras que la ropa usada por otra persona es de calidad superior, se siente triste y sufre, ¿no deberíamos mostrarle compasión? 7. La respuesta es que la dicha que resulta de aliviar el sufrimiento relacionado con el hambre se conoce como dicha divina o bienaventuranza superior. 8. Esto incluye el disfrute de todos los placeres mundanos, así como el disfrute de los poderes del yoga y el conocimiento en este nacimiento, así como la dicha del disfrute de la liberación al final. 9. Cuando a los seres fatigados por el hambre se les ofrece comida, la comen por compasión por esos seres y su hambre es satisfecha. La dicha se desbordará de su ser interior y rostro en ese momento. 10. Aquellos que han dado alimento también tendrán dicha manifestada en su ser interior y rostro como resultado de ver esa bienaventuranza. Porque ambas bienaventuranzas aparecen plenamente en el instrumento de Dios, incluyendo el alma, son bienaventuranza divina. Esto debe ser entendido. Explicar la importancia de los dolores de hambre en diferentes tipos humanos. Aquellos que no tienen ropa, un lugar, tierra, una mujer, dinero, etc.
y por lo tanto sufren, pueden soportar sus sufrimientos con su fuerza de voluntad, pueden sostener sus vidas y esforzarse tanto como puedan. Cuando el sufrimiento es causado por el hambre, uno no debe tolerar, más bien, soportar ese sufrimiento con fuerza de voluntad. Si uno trata de soportarlo, perecerá. Cuando las personas tienen hambre, venderán a sus hijos, los hijos venderán a sus padres. El esposo venderá a la esposa y la esposa venderá al esposo para aliviar su sufrimiento relacionado con el hambre. Si ese es el caso, no hace falta decir que venderían su casa, ganado, tierras, posesiones y otros elementos no esenciales para satisfacer su hambre. Incluso un emperador que gobierna sobre el mundo entero, cuando es golpeado por el hambre, dejará de lado su posición poderosa y se quejará a los ministros cercanos: tengo hambre. ¿Qué haré? Incluso los grandes guerreros que pueden sostener las flechas que han atravesado sus pechos, disparadas por el enemigo, con una mano y conquistando a todos los enemigos que los cargan. En un minuto, cuando sienten hambre, se quejarán a los que están cerca: estaré cansado. No puedo pelear. Incluso los sabios que conocen el verdadero conocimiento y lo disfrutan por experiencia, odiando y renunciando a todos los placeres de este mundo y también del mundo celestial, Indraloka, y tratándolos como frescos. E incluso yogis que han anulado su mente controlando sus órganos de percepción y siempre están en meditación profunda, Nishtai verdadero. E incluso siddhas con poderes sobrenaturales ilimitados capaces incluso de revivir a los muertos cuando el hambre los enfrenta. Dejando de lado sus objetivos orientados a la experiencia, se trasladan a la siguiente ciudad en busca de comida. Cuando se enfrentan al hambre, los hombres de austeridad, munis, y los hombres que siempre están haciendo penitencia, tapasvi, abandonan su objetivo orientado a la experiencia y viajan a la siguiente ciudad en busca de comida. Cuando no lo encuentran, todos están perturbados hasta la médula. Cuando algo deshonroso les sucede incluso en sus sueños, cuando el hambre los enfrenta. Las personas honorables sensibles perderán su autoestima al expresar su angustia a las personas indignas. Incluso los jefes religiosos, acharyas, que observan una disciplina estricta de su respectiva casta y religión esperan comida cuando el hambre ataca, olvidando su estricta disciplina. Incluso un gran maestro de educación, que ha adquirido un vasto conocimiento a través del aprendizaje y la escucha, que conoce todas las cosas intrincadas que son difíciles de entender, que puede hacer grandes obras que son difíciles de hacer, cuando se enfrentan al hambre, pierden su inteligencia y cognición, y se confunden. Cuando el hambre se enfrenta a individuos lujuriosos que se entregan al placer de la unión sexual, olvidando el coito y disgustándose con la lujuria, se perturban. Incluso los egoístas que son muy orgullosos, creyendo que son muy grandes y que nadie es más grande que ellos, pierden su ego cuando se enfrentan al hambre y elogian a aquellos que les ofrecen comida como personas muy grandes. Incluso las personas vanidosas que entretienen generosamente en ocasiones especiales pierden su vanidad y se quedan perplejas cuando se enfrentan al hambre.
Cuando todas estas personas se vuelvan así cuando se enfrentan al hambre, imagínense cuánto sufrirán las personas pobres que no tienen apoyo cuando se enfrenten al hambre. Qué felices serán esas pobres personas si se les da comida en ese momento. ¿Cuánto beneficio recibirán aquellos que trajeron esa felicidad? Las palabras no pueden describirlo adecuadamente. Cuando el hambre aumenta, la iluminación del conocimiento del ser se vuelve perpleja. La manifestación de Dios, que es el conocimiento del conocimiento, se vuelve velada, cuando se vuelve velado. El principio del alma se cansa, cuando se cansa, la naturaleza primordial se atenúa, cuando se atenúa, las cualidades cambian, la mente se confunde y se hace añicos, el intelecto se echa a perder. El poder de decisión, Chittam, se confunde, el ego es destruido, y los remolinos de fuerza vital. La sensualidad afecta a los elementos, el aire y la flema en el cuerpo se alteran en sus estados. Los ojos se oscurecen y se hunden en las cuencas. Los oídos se vuelven sordos con un zumbido, la lengua se vuelve seca y reseca. La nariz se vuelve suave y quemada. La piel se adelgaza y pierde sensibilidad. Los brazos y las piernas se cansan y se sueltan, el habla cambia de tono y flaquea. Los dientes se aflojan. El ano y la uretra se queman por el calor. El cuerpo está quemado. El cabello se vuelve rígido y desorganizado. Los nervios pierden rigidez y se desgastan. Los vasos sanguíneos pierden tensión y se vuelven blandos. Los huesos están quemados y las articulaciones se aflojan. El corazón arde como si se estuviera cocinando. El cerebro se encoge. El semen se calienta y se seca. El hígado se encoge de tamaño. La sangre y los fluidos pierden su contenido de agua. La carne se vuelve flácida y pierde su elasticidad. Las quemaduras estomacales, las aflicciones y los problemas empeoran. Y los síntomas y experiencias que ocurren cuando uno está a punto de morir continúan. El hambre causa todos estos problemas para todos los seres vivos. Todos sus sufrimientos se alivian cuando obtienen y consumen alimentos. Los principios estructurales florecen bien, la mente se enfría, el intelecto brilla. Y el brillo del ser interior y el de Dios se manifiestan plenamente tanto en el alma como en el rostro, y se crea una alegría única de satisfacción. ¿Qué virtud es equivalente a esta virtud que produce este tipo de bienaventuranza? ¿Con qué Dios podemos comparar a estas personas virtuosas que realizan este acto virtuoso? Es cierto que su naturaleza es la del Dios Supremo solamente, que está por encima de todos los dioses. Esto nos enseña que los dolores de hambre son la suma de todos los sufrimientos, dolores de nacimiento y dolores de muerte. Y que la dicha de la satisfacción obtenida a través de la comida es la dicha de la liberación solamente, que impregna todos los lugares dentro, fuera, medio, abajo, arriba y todos los lados y no tiene ningún cambio en ningún momento. Si no hay hambre, los seres vivos no esperarán unos a otros que les ayuden con la comida. Si no hay expectativa, el acto de ayudar no ocurrirá, si no ocurre. La compasión en los seres no se manifestará, y la gracia de Dios no se obtendrá.
Como resultado, el hambre es también una herramienta proporcionada por Dios. Si la felicidad de los que sufren de hambre no se obtiene incluso cuando ven a su madre, padre, esposa, hijo, campo, tierra, oro y joyas. ¿Cuál es la naturaleza de la felicidad que se manifiesta cuando se obtiene comida? Como resultado, la forma natural. La forma visible y los atributos de este alimento están inextricablemente vinculados a la forma natural, la forma visible y los atributos de la gracia de Dios. Cuando el fuego del hambre arde dentro de los cuerpos de los pobres, extinguirlo solo con alimentos se conoce como mostrar compasión a los seres vivos. Cuando el viento venenoso del hambre está a punto de apagar la lámpara del conocimiento de los pobres, proporcionándoles comida e impidiendo que la lámpara se apague y encenderlo solo se conoce como mostrar compasión a los seres vivos. Cuando toda la familia de los principios estructurales y psíquicos de los seres que habitan en los cuerpos para alcanzar la bienaventuranza divina se confunden en sus estados y están a punto de ser destruidos por el hambre. Proporcionar alimento en ese momento y hacerlos florecer se conoce como mostrar compasión a los seres vivos. Cuando el veneno conocido como hambre sube a la cabeza y los seres vivos están a punto de desmayarse, bajar el veneno con comida y revivirlos del desmayo se conoce como mostrar compasión a los seres vivos. Cuando el cruel escorpión conocido como hambre entra en el estómago y pica, el dolor punzante aumenta, y los pobres seres no saben qué hacer. Eliminar el dolor punzante con comida y despejar su confusión solo se conoce como mostrar compasión a solo aliviar la ansiedad de las personas pobres que están preocupadas pensando. Oh, el pecador conocido como hambre, que nos había matado a medias y nos había comido toda la noche de ayer, regresará hoy. ¿Qué podemos hacer al respecto? Esto se conoce como mostrar compasión a los seres vivos, solo quitando la perplejidad de los pobres seres, que están perplejos como la mosca que ha caído en la miel, diciendo, el sol está saliendo, y la dolencia conocida como hambre está sobre nosotros. ¿Qué podemos hacer con respecto a este fatídico evento? Se conoce como mostrar compasión a los seres. Cuando los pobres seres en apuros se preocupan así, está oscureciendo. ¿A dónde iremos a buscar comida ahora? ¿A quién nos dirigiremos? ¿Qué vamos a hacer? Disipar ese dolor por sí solo es mostrar compasión a los seres vivos, para enjugar las lágrimas de los pobres que lloran, diciendo, las piernas se han cansado al caminar y caminar. La boca se ha cansado al preguntar y preguntar, la mente se ha cansado de pensar y pensar, ¿ahora qué haremos por este miserable estómago? Darles comida se conoce como mostrar compasión a los seres vivos, para salvar el respeto propio solo de las personas que se respetan a sí mismas con mentes y rostros cansados, que se parecen a la persona muda que tuvo un sueño premonitorio y son incapaces de expresar su sufrimiento abiertamente, pero se lamentan en silencio. El día también se ha ido, el hambre tortura. La timidez impide ir a otros lugares, los dolores de respeto propio para preguntar abiertamente, las quemaduras estomacales. No se conocen medios darles comida, se conoce como mostrar compasión a los seres vivos.
Alimentar a los pobres seres para aliviar su dolor y ayudarlos a conciliar el sueño cuando están sin dormir y discutir dentro de sí mismos, si en nuestro nacimiento anterior hubiéramos sentido el hambre de las personas hambrientas y aliviado su hambre. Alguien se habría presentado en este nacimiento para apaciguar nuestra sensación de hambre de que, esa vez no lo hicimos, por lo tanto, no hay nadie que lo haga ahora. Es el único llamado a mostrar compasión por los seres vivos. Apaciguar el hambre de los sabios con poder discriminador que, incluso cuando tienen tanta hambre, están demacrados con todos los nervios visibles en todo el cuerpo, y su energía vital se ha reducido. Y no tienen el coraje de pedir comida a otras personas, sino que piensan solo en Dios y se acuestan a dormir con el cruel fuego del hambre en lo profundo de su estómago. Parecerse a las personas que mendigan dormir acostadas sobre un fuego, solo se llama mostrar compasión por los seres vivos. ¿Cómo morir de hambre incluso hoy como ayer? ¿Qué podemos hacer por el estómago de la pobre esposa si nos atrevemos a quedarnos sin comida debido a nuestra adolescencia? No nos importa el hambre de esta señora, pero nuestros padres ancianos, que ya son frágiles debido a su edad, morirán si se quedan sin comida incluso hoy. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos mirar las caras cansadas de nuestros hijos que se han cansado de llorar y llorar por comida? Pensar con tristeza así una y otra vez, con los ojos llenos de lágrimas, las manos en las mejillas, y el fuego del hambre, el fuego del miedo y el fuego de la ansiedad siempre brillan en su interior. Como el fuego en el horno del herrero siempre se mantiene encendido soplando. Algunas personas pobres sufren dándoles comida y eliminar su dolor solo se llama mostrar compasión a los seres. Dar comida a los pobres discapacitados que sufren que están llenos de tristeza y siguen pensando, la gente yace indefensa y hambrienta aquí, a pesar del hecho de que tienen órganos como el ojo, la mano y la pierna que son perfectos y tienen suficiente fuerza para ganarse la comida. ¿Cómo vamos a conseguir comida si somos ciegos, sordos, mudos y tenemos defectos en las extremidades? ¿Cómo vamos a satisfacer nuestra hambre? Se conoce como mostrar compasión a los seres. Aliviar el hambre de todas las personas que padecen hambre, sin preguntar ni diferenciar el modo de vida de su país, el modo de vida religioso, las castas, el modo de vida. La acción realizada para vivir independientemente del país al que pertenezcan, independientemente de la religión a la que pertenezcan, independientemente de la casta a la que pertenezcan, independientemente de la acción que hagan, sabiendo que la manifestación de Dios que prevalece en todos los seres vivos es comunicable cuando tienen hambre. Y su hambre puede ser satisfecha con comida sátvica. Estar de acuerdo con la forma virtuosa de vida se conoce como mostrar compasión a los seres vivos. Algunas personas, a pesar de tener el conocimiento para adquirir los placeres mundanos necesarios y la libertad para apaciguar el hambre, no adquieren esa libertad debido a sus actos pecaminosos y negligencia anteriores y sufren de hambre, al darles comida para aliviar su sufrimiento por el hambre. Uno crea la dicha de la satisfacción debido a la compasión hacia los seres vivos solamente, por esta compasión, que es la causa de crear la bienaventuranza de la satisfacción. Se abre la puerta de la morada eterna. Como resultado, los jefes de familia que se han ganado la llave de la casa de la salvación llamada compasión,
sin la ayuda de ningún otro medio como el control mental, las acciones purificadoras. El yoga o el conocimiento divino, llegarán a la casa de la bienaventuranza a la que no podrían haber llegado en ningún otro momento, abrirán la puerta de la casa, entrad en ella. Y vivid allí como los eternos liberados. Las personas que practican austeridades como peregrinar a lugares santos, bañarse en ríos sagrados, vivir en lugares santos, rendir homenaje a ídolos santos, recitar oraciones, cantar mantras, practicar austeridades, realizar sacrificios en fuego, adorar ídolos, etc., devotos, rishis, videntes, yogis que han renunciado a la comida y al sueño, han renunciado a los asuntos mundanos, han controlado sus órganos, y anulado sus mentes, los siddhas, a menos que hayan ganado la llave llamada compasión hacia los seres vivientes, y tengan la experiencia de Brahman, el absoluto. Subirán a la parte posterior o delantera de la morada superior, esperarán cerca y regresarán para ganar esa llave. Son incapaces de abrir y entrar en esa casa y morar allí en dicha. Esto debe entenderse realmente, por lo tanto, también debe entenderse que para las personas con conocimiento iluminado, mostrar compasión solo a los seres vivos es la adoración de Dios. Además, los jefes de familia que disfrutan de placeres mundanos como comer y aparearse, así como vivir una vida compasiva hacia todos los seres, tendrán pleno derecho a la gracia de Dios Todopoderoso. Las personas que continúan mejorando su sabiduría, hacen yoga, penitencia, practican austeridades, cantan mantras sagrados, o palabras, y meditan sin vivir una vida compasiva hacia todos los seres vivientes no tendrán derecho a la gracia de Dios, ni siquiera en pequeña medida. Ni siquiera debe considerarse que tienen refulgencia del alma. Todas las acciones realizadas sin compasión por los seres son malabarismos sin sentido. Como todos los seres vivientes son parte integrante de la verdad natural de Dios, y la manifestación de la gracia de Dios se expresa en cada uno de ellos. Si los propietarios cuyos recursos son limitados, solo lo suficiente para apaciguar el hambre de los miembros de su familia, como su madre, padre, hijos, compañero de vida, etc., salen a apaciguar el hambre de los extraños, dejando a la familia en el almuerzo para sufrir hambre, o comenzar a alimentar a su familia, dejando fuera a los extraños que se acercan a ellos por comida para sufrir hambre. Estas acciones no serán sancionadas por la gracia de Dios. Como resultado, deben reducir sus gastos familiares tanto como sea posible y apaciguar el hambre de ambos grupos de personas. Los propietarios con escasos medios que solo pueden apaciguar el hambre de los miembros de su familia con gran dificultad deben al menos apaciguar el hambre de su familia y deben tener simpatía por los extranjeros hambrientos que se acercan a ellos y tomar las medidas necesarias para apaciguar su hambre a través de otra persona. Los propietarios capaces y famosos, de acuerdo con sus ingresos, apaciguar el hambre de su madre, padre, su compañero de vida, hijos, asistentes, parientes, amigos, invitados, ancianos, esclavos o sirvientes, vecinos, enemigos, etc. Además, deben apaciguar el hambre de animales domésticos como vacas, bueyes, búfalos, cabras, caballos, etc.
que se han ganado para ser útiles para su familia, así como las plantas que han cultivado para la familia, y crear la dicha de la satisfacción en todos ellos, sin gastar dinero generosamente en diversas funciones como el matrimonio, parto, nacimiento de un niño, adoración de deidades, y así sucesivamente. Deben alimentar a los seres hambrientos y apaciguar su hambre incluso durante funciones como el matrimonio, y así hacer la gran obra de crear la dicha de la satisfacción. Debe saberse como una verdad jurada que recibirán una felicidad muchas veces mayor que aquellos cuyo hambre fue apaciguada. Durante funciones especiales como el matrimonio, los dueños de casa decoran el pandal o shamiana, realizan muchos tipos diferentes de ceremonias allí. Organizan algunos entretenimientos novedosos como danza, música, procesión, etc. Y proporcionan algunas delicias extravagantes como apam, pasteles, el pancake dulce y variedades de arroz mixto. Y están tan absortos en los placeres de la gala que ni siquiera les importa mirar los rostros de los pobres hambrientos. Durante esa alegre ocasión, algo terrible les sucede a ellos, a sus hijos o a su cónyuge. Entonces pierden toda su alegría y se sumergen en la tristeza. Cuando lloran de esta manera, ni el pandal decorado, ni los rituales realizados con o sin intención, ni los entretenimientos novedosos como la danza, la música, la orquesta, la procesión, etc., ni los platos lujosos como el apam, varias variedades de arroz mixto, etc., pueden prevenir la calamidad. Si hubieran dado de comer a los seres verdaderamente hambrientos y hubieran apaciguado su hambre, sacando así a relucir la manifestación divina y la bienaventuranza divina en sus seres y rostros internos durante esa función auspiciosa. Esa manifestación y bienaventuranza habrían eliminado inmediatamente ese peligro y creado la manifestación y la bienaventuranza. No es eso, ¿verdad? Como resultado, incluso en ocasiones especiales como bodas, uno debe, lo mejor que pueda, apaciguar el hambre del hambriento y crear la dicha de la satisfacción. Esto es extremadamente importante. Si los jefes de familia que sufren de enfermedades incurables como úlcera gástrica, dolor de estómago crónico, etc., practican ser compasivos solo con los seres como una austeridad. De acuerdo con su capacidad, esa práctica de ser compasivo solo con los seres servirá como una buena medicina y curará sus enfermedades, otorgándoles una salud robusta. Esto es correcto. Si los jefes de familia que no han tenido descendientes durante mucho tiempo y por lo tanto observan muchos votos dolorosos, apaciguan el hambre de los pobres hambrientos según su límite, practicándolo como un voto, es cierto que esa práctica de mostrar compasión solo a los seres les otorgará buenos descendientes inteligentes. Si los jefes de familia que se han dado cuenta por algún medio de que su esperanza de vida es muy corta y están llenos de dolor, apaciguan el hambre de los pobres hambrientos, adoptándolo como un voto, es cierto que esa práctica de mostrar compasión solo a los seres les dará una larga vida. Si los jefes de familia que se entristecen por su falta de educación, conocimiento,
riqueza y placer siguen la política de alimentar a los pobres hambrientos lo mejor que puedan. Tomándolo como su único voto, esa práctica de compasión por sí sola les proporcionará educación, conocimiento, riqueza y placer. A los dueños de casa que, llenos de compasión por todos los seres vivos, apaciguan el hambre de los pobres hambrientos, observando que como único voto, el calor del sol en verano no los molestará abrasadores, la tierra caliente no los convertirá, las calamidades naturales como lluvia torrencial, viento feroz, nieve pesada, truenos rugientes, el gran fuego, etc., incluidas las enfermedades epidémicas como la viruela, el gas venenoso, la fiebre viral, las inundaciones en el río, los dacoits y los enemigos, etc., no los dañarán en absoluto. Nunca serán deshonrados por reyes o dioses, los rendimientos de los campos de los compasivos propietarios continuarán aumentando sin ningún esfuerzo, las ganancias en sus negocios vendrán sin ningún obstáculo, obtendrán nombre, fama y promoción en sus trabajos sin ninguna dificultad, siempre estarán rodeados de parientes y sirvientes, los animales salvajes, las criaturas venenosas, los fantasmas malignos y las deidades malvadas no les causarán miedo y es una promesa jurada de que no les hará daño como resultado del descuido o el destino. Debe entenderse que es la voluntad de Dios que este voto supremo de apaciguar el hambre de las personas hambrientas y así crear la bienaventuranza de la satisfacción en ellas, conocido como mostrar compasión por los seres vivos, sea tomado por todos, los devas o seres celestiales, los célibes, los dueños de casa, los ascetas, los monjes, los varones, las mujeres, los ancianos, jóvenes, y personas de alto y bajo rango. En cuanto a apaciguar el hambre del hambriento, incluso si la esposa impide al marido, el marido impide a la esposa, el padre impide a los hijos impiden al padre, el preceptor impide al discípulo, Dios impide a su devoto, y el rey impide a sus súbditos. Uno no debe ser perturbado en absoluto por los obstáculos y creer sinceramente que los efectos de las buenas o malas acciones hechas por cualquiera volverán solo al hacedor, y no a ninguna otra persona. Uno debe continuar con su misión de tener compasión de los seres vivos. A medida que las mentes de las personas virtuosas se vuelven puras cuando solo piensan en alimentar a los seres verdaderamente hambrientos, debe saberse con sinceridad que esas personas virtuosas no son otros que yogis. Mientras los alimentan como desean, con pleno corazón y cortesía. Disfrutan cuando esas personas comen como si ellos mismos estuvieran participando de la comida. Esas personas virtuosas pueden llamarse nanis o verdaderos sabios. La manifestación de Dios llena el alma por dentro y por fuera, por debajo y por encima, en el medio y a los lados, enfriando todos los principios como instrumentos sutiles y nutriendo y floreciendo todo el cuerpo con frialdad y flores en el rostro que florece con la bienaventuranza de la satisfacción, que no es más que la satisfacción divina misma. Los virtuosos que los han alimentado ven a Dios y a la bienaventuranza divina directamente, así que ellos mismos han visto a Dios y son los liberados disfrutando de la bienaventuranza divina.
Se jura en la presencia de Dios que los grandes hombres que adoptan la política de ser compasivos con los seres vivos y aliviar a los seres del peligro conocido como hambre, independientemente de su casta o religión, y cualquier acto que puedan estar realizando, son lo suficientemente grandes como para ser adorados por los devas o celestiales, santos, siddhas y yogis. Para aprender más acerca de vivir en el camino de mostrar compasión a los seres vivos, lea el Veda o las escrituras de ecuanimidad. El original Yevakaruña o Sukam está en tamil escrito por Chittamavaram Ramalinga Swami, nacido en 1823 y desaparecido el 30 de enero, transformando su cuerpo en un cuerpo de luz pura en 1874, según su mensaje. Está presente invisible cada alma guiando la compasión para alimentar el hambre del mundo. Esta traducción modificada al inglés fue de www.siruarutpa.org. Una hermosa mañana a las 6 de la mañana, el día jueves, el 11 de Vaikasi en el año Tamil Prabhava, la ceremonia de inauguración tuvo lugar en presencia del santo. Esto corresponde al año 1867 en inglés. El santo mismo se esforzó por encender el horno y presentarlo como una ocasión festiva. Miles de personas fueron alimentadas continuamente sin pausa durante 3 días. De acuerdo con las instrucciones del santo, el horno que se encendió entonces se mantuvo encendido sin ninguna interrupción. Hasta ahora nadie había sentido la escasez de granos alimenticios en esta institución, ya que el público estaba donando espontáneamente hasta hoy. Sri Chittamavaram Ramalinga Swami encendió el fuego para cocinar alimentos para los hambrientos. Hasta el día de hoy, el fuego continúa y nunca lo pospuso para el centenario Dharma Salai. Parvipuram, Tamil Nadu, India. Por favor, practiquen la compasión a través de alimentar a los hambrientos para recibir liberación, salvación y obtener iluminación en este nacimiento mismo. Nuestro Vayalar Swamigal, siempre quédate contigo. Nuestra vida eterna, gracia eterna para siempre Sri Chittamavaram Ramalinga Vayalar Swamigal.